Nuestra adoración debe celebrar primeramente que Dios es y Dios existe. Nuestra adoración debe celebrar las virtudes de Dios. Nuestra adoración debe celebrar los actos milagrosos que Dios hace en beneficio de la humanidad. Estamos, hermanos, los hermanos Richard López y Sandra Torres, presentándoles la lección número 1 del nuevo leccionario. Y el título de esta lección es Libres del pasado. Esta sería la primera lección y está basada en el libro de Éxodo, capítulo 15, los versos del 11 al 21. Como sabemos y reconocemos que el libro no ha llegado, pues vamos a repetir que esta lección se basa en el libro de Éxodo, capítulo 15, los versos del 11 al 21. Y el texto áureo se encuentra en Éxodo, capítulo 15, verso 11, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Glorioso. Esta lección nos va a enfatizar la adoración. Y su primer objetivo es definir la adoración como la celebración del carácter y de las acciones divinas en beneficio de su pueblo. Número 2, afirmar que la adoración se da en el presente, aunque recuerda el pasado por medio de la poesía sagrada y el cántico congregacional. Y número 3, presentar la adoración cristiana como la celebración anticipada de la victoria de la vida sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. Pasando al vocabulario, el primer concepto es Mar Rojo. Mar Rojo es un cuerpo de agua que divide a Egipto de la península de Sinaí y a África como continente de Arabia. En los tiempos bíblicos incluía un cuerpo de agua llamado el Mar de las Cañas, una serie de pantanos que estaban en la línea que hoy ocupa el canal de Suez. Y tenemos la palabra diestra, en referencia metafórica al brazo derecho de Dios. La Biblia usa el símbolo del brazo extendido del Señor para describir sus actos portentosos, a menudo referido a la liberación de Israel de Egipto. También describe otros actos de juicio o salvación. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la diestra, el brazo o los brazos del Señor, afirma que Dios da refugio y salvación a su pueblo. Abra la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 15, del 11 en adelante, y dice así: Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplégate tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Las naciones temblarán cuando lo sepan. Los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edom se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor todos los cananeos. Oh Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. Cuando los carros y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar les cayera encima. Pero los israelitas cruzaron el mar como por tierra seca. Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron
bailando y tocando panderetas. Hasta aquí la palabra que va a ser estudiada. El hermano Richard López con ustedes para el análisis de la lección. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos y amigos, una vez más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que podemos seguir juntos en el Señor, trayéndole esta enseñanza a través del estudio de la palabra del Señor en estas lecciones de escuela bíblica que hoy comenzamos, como muy bien dijo nuestra hermana Sandra, un nuevo leccionario cuyos temas van a ir girando en este día alrededor de la adoración. Así que vamos a mirar la adoración como tema principal desde esa perspectiva de el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y la celebración cuando de manera milagrosa el Señor los hizo cruzar por el Mar Rojo, y toda esa parte que nosotros podemos leer en la Biblia acerca de la liberación del pueblo de manos de los egipcios. Las alabanzas que uno ve de parte de Moisés y María su hermana en Éxodo capítulo 15 del 1 al 21, aunque la lección solamente tiene desde el verso 11, realmente el cántico de Moisés comienza desde el verso 1 hasta el verso 21, y son esas alabanzas que el pueblo está celebrando después de la victoria en el mar Rojo, cuando el Señor de manera portentosa abrió las aguas, según describe el mismo libro de Éxodo, y el pueblo pasó en seco por ellas. Así que Moisés y los hijos de Israel elevaron su alabanza al Señor, su alabanza a Jehová, por medio de un cántico que está expresado en estos versos del capítulo 15. Los énfasis que de hecho nosotros vemos en el libro de Éxodo, que es la celebración del poder de Dios a través del liderazgo de Moisés, ponen énfasis en el capítulo 14 y en el verso 15, sobre todo en el poder de Dios. O sea, es un énfasis claro en señalar que no fueron salvados por una fe que ellos crearon. El libro de Éxodo enfatiza el hecho de que el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador de todas las cosas, es quien los saca de Egipto. Que la fe que el pueblo adquiere, no la adquiere de manera propia, no nace de ellos, sino que viene de parte del mismo Dios. Lo cierto es que el pueblo, si ustedes leen con detenimiento el libro de Éxodo, se dan cuenta de que ellos tardaron en confesar esa fe en el Señor, porque la fe, como dice el libro, las cartas del apóstol Pablo, que podemos leer y hemos leído en otras ocasiones, nos damos cuenta que la fe es un don de Dios, es un don que viene de Dios. Así que Israel creyó después de haber sido librado por la mano fuerte de Dios. Sin embargo, cuando ellos se dan cuenta, a la altura de este capítulo, de la grandeza de la hazaña, de lo poderoso que obró Dios en la vida del pueblo, entonces ellos, los redimidos, los rescatados, los que fueron liberados de Egipto, prorrumpieron en una alabanza a aquel que les había liberado. Ese es el cántico que nosotros leemos en este capítulo. O sea, igual que hay otros en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel utiliza y trata mucho de los eventos de su vida cotidiana. Así nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo Israel celebra el trabajo en Isaías capítulo 16, donde hay un cántico de alabanza también, y da gracias a Dios por el trabajo que tiene.
por el agua, por los pozos de agua. También hay un cántico en Números capítulo 21, los versos 17 y 18. Vemos en el Cantar de los Cantares un cántico al amor, y también del amor y de la vida. Nosotros vemos en Isaías capítulo 5 versos del 1 al 7. Bueno, y así, si fuéramos a describir y hablar de todos los cánticos que hay en la Escritura acerca de lo portentoso de Dios, de lo digno que es de alabarle, estaríamos aquí hablando toda una semana acerca de los cánticos que hay. Y el libro de Isaías, sobre todo, se ejemplarizan los cánticos del siervo sufriente, donde se habla del elegido de Dios que iba a redimir a su pueblo Israel eternamente y para siempre. Así que los cánticos son una expresión del pueblo de Israel muy conocida y muy utilizada en todo el pueblo. Así que en este capítulo 15 vemos el cántico triunfal de Moisés, que era uno de victoria, un cántico que es popular entre el pueblo, y los cánticos principalmente dramatizan un evento histórico, en este caso la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y lo hacen de forma poética. ¿Y por qué lo hacen de forma poética? Porque de esta manera se hacía mucho más fácil transmitir esta verdad de generación en generación. Así que a través del poema, a través del cántico, muchos de los cuales se utilizaban en las festividades como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, se utilizaban estos poemas, se les enseñaban a los niños y se le daba participación a los niños para que ellos los recitaran, y de esa manera también estaban recibiendo la historia de Israel y cómo Dios había obrado en el pueblo a través de diversos y distintos acontecimientos. Así que así era transmitida la historia de generación en generación de forma poética. Así las familias y el pueblo lo celebraban en sus cultos. Y de hecho, como hemos dicho, este cántico debió haber sido parte, o pudo haber sido parte de una celebración o de la celebración de la Pascua, y es muy probable que de ahí todavía los judíos la utilicen para celebrar ese acontecimiento de liberación que Dios hizo con su pueblo. ¿Qué hace el poema? ¿Qué es lo que hace este poema principalmente, este cántico de celebración al Señor? Pues miren, el poema mira hacia atrás, mira a los hechos históricos y mira a esa historia que debe ser inolvidable de cómo Dios obró, y lo mira y expresa la confianza de la victoria que tiene el pueblo en Dios. Fíjense ustedes lo importante, el hecho de que este cántico exprese la historia inolvidable de lo que Dios hizo para con el pueblo, también encierra una enseñanza importante, y es la confianza de que esa victoria también la van a obtener en el futuro. O sea, tengo la confianza, tengo la certeza de que de la misma manera que Dios obró en esta ocasión, y lo canto, lo declaro, lo declamo, lo paso de generación en generación, también estoy expresando mi confianza de que esa misma forma, de la misma forma en que me liberó en esta ocasión, Dios me seguirá liberando. Bendito sea su nombre. Así que nosotros tenemos una expresión teológica profunda en la certeza, la seguridad de que un Dios se hace presente, de que Dios se hace presente en medio de nuestras situaciones adversas, cuando nosotros más
difícil vemos la cosa, allí es donde Dios entonces se levanta como guerrero y a pelear por nosotros. ¿Qué es lo que celebra este cántico en la experiencia de Israel? Así que el pasado y el futuro están en las manos de Dios. El pasado y el futuro están en las manos de quien reinará por siempre. O sea, Dios es eterno y en su eternidad conoce nuestros corazones, nos creó, sabe de lo que necesitamos y sabe lo que en el pasado necesitábamos, lo que hoy necesitamos y lo que necesitaremos mañana. Por lo tanto, la alabanza entonces expresa esa certeza, esa seguridad en un Dios que se hace presente en medio de su pueblo. Así que la alabanza entonces que el pueblo está expresando en este capítulo 15 viene después de haber tenido esa experiencia con el Señor, una experiencia que produjo la fe. Fíjense ustedes que nosotros alabamos a Dios ¿por qué cosa? La alabamos simplemente porque hoy sentimos el deseo de alabarle, o porque un día de momento sentimos el deseo de hacerlo. No, nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo. Nosotros alabamos al Señor, en el caso nuestro, como personas redimidas por la sangre de Cristo. Le alabamos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Alabamos a Dios porque Él se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesús, y por su muerte en la cruz nosotros entonces tenemos entrada al reino de los cielos. Por lo que Él hizo, por lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Por eso le alabamos. O sea, nuestra fe nace por esa mano poderosa de Dios que se extendió hacia nosotros, no porque nosotros sentimos un día el deseo de hacerlo, no. Nosotros encontramos vida, encontramos libertad cuando todo parecía perdido, cuando tal vez no teníamos esperanza, cuando no veíamos que al final del camino había una solución a nuestros problemas, a nuestra situación. Allí entonces nos encontramos con el Señor. Y esa oportunidad que por gracia Dios nos ha dado es la que nos impulsa a alabarle. Así que el resultado de esta experiencia del pueblo de Israel, de ver la mano poderosa de Dios liberándolos de la mano del faraón al salir de Egipto, es el resultado de una fe nueva que brotaba en el corazón de aquel pueblo al ver el poder de Dios y prorrumpe en cantos de alabanza al Señor. Así que el pueblo no se está exaltando a sí mismo, no se exalta por la victoria que el pueblo obtiene, sino exalta al Señor, alaba al Señor, al que llamó Jehová, Yahvé, Dios, Padre, guerrero, todopoderoso. Esa es la expresión que hay en ese cántico cuando lo miramos con detenimiento. Miren, el cántico de Moisés por la liberación maravillosa del pueblo israelita en el Mar Rojo es un ejemplo de lo que hace la adoración. O sea, cuando nosotros miramos ese cántico, cuando ese cántico nosotros lo analizamos parte por parte, entonces nos damos cuenta de qué es lo que hace la adoración en nuestras vidas. Primero, la adoración exalta lo que Dios es. O sea, nosotros no miramos hacia otra cosa. Por eso a veces nuestra liturgia está confeccionada primero en la adoración, o sea, un llamado a la adoración. Nosotros abrimos el culto alabando, glorificando, adorando al Señor, porque le adoramos por lo que Él es, el Dios magnífico, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que se levanta en medio de nuestras crisis, el Dios que hace que nuestro corazón
transforme y se hinche de fe, esperanza, gozo, paz, porque Él se hace presente en medio de nuestra vida, porque hemos visto su mano poderosa en nuestros cuerpos y hemos visto la salud en nosotros, en nuestra familia, en nuestro pueblo. Por lo que hemos visto que Dios es, le alabamos y le adoramos. La adoración exalta los atributos naturales de Dios. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Son todos atributos de Dios que le hacen un ser único y todopoderoso. El Dios que nos sustenta porque nos creó. La adoración exalta esos atributos de Dios. Exalta también los atributos morales de Dios, porque Dios es salvador, porque Dios es misericordioso, porque Dios es redentor, porque Dios nos guía, porque Dios es santo, porque Dios es maravilloso. Todo eso, la adoración lo exalta, lo pone en relieve sobre todo. La adoración exalta lo que Dios también hace. Primero lo que Dios es, segundo lo que Dios hace. Porque Dios nos salva. Dios salva a los oprimidos. Dios deshace las obras de los malos. Por eso los salmos, cuando usted lee los salmos, hay un sinnúmero de salmos que expresan esa confianza en que Dios los protege y los libra de sus enemigos, porque Dios deshace las obras de la maldad. Dios tiene poder sobre la creación, es de Él. O sea, Dios la creó, por lo tanto todo está en sus manos. Los salmos expresan, dice, mira, realmente los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento habla de la obra de sus manos. Porque esa expresión, al ver lo que Dios ha hecho, nos hace expresar nuestra alabanza y nuestra adoración también. La adoración exalta la soberanía de Dios sobre el adorador. O sea, nosotros no podemos realzarnos, nosotros no podemos ponernos nunca en primer plano, porque Dios está sobre nosotros. Así que el adorador reconoce a Dios como Señor, porque ha sido creado y redimido por Él. No solamente nos creó, sino que en Cristo nos salvó, nos redimió, nos compró por la sangre preciosa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El adorador se somete a la voluntad de Dios. Siempre decimos que se haga su voluntad y expresamos nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios, lo que Él entienda, juzgue que es mejor para nuestras vidas. El adorador se goza en Dios. O sea que toda la adoración que nosotros expresamos por lo que Dios es, por lo que Dios hace, porque Él está por encima de nosotros, nos hace gozarnos en la presencia del Señor. Y sobre todo, el adorador se fortalece en Dios. Si el apóstol Pablo, decíamos en lecciones anteriores, que se gozaba en su debilidad, porque cuando él era débil, entonces la fortaleza del Señor se manifestaba en él. Así que él se gozaba y se gloriaba en sus debilidades, decía el apóstol, porque entonces ahí Dios era exaltado y Dios se manifestaba. Así que todo esto es parte de esta adoración que nosotros le rendimos a Dios. Y por último, la adoración exalta el futuro glorioso
que tendremos con Él. Si nosotros miramos a Dios primero por lo que Él es, le alabamos por lo que Él es, por sus atributos. Segundo, por lo que Dios hace, lo que ha hecho y seguirá haciendo. Tercero, porque nosotros reconocemos que Él está por encima de nosotros. Por lo tanto, reconocemos el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Cuarto, nosotros tenemos un futuro glorioso en la presencia del Señor. Nos reuniremos con Él, sea que nos vayamos con Él o Él venga en su segunda venida. Cualquiera de los dos eventos que ocurra primero para nosotros sería la culminación de lo que es la adoración nuestra a Dios, en nuestro encuentro cara a cara con Él. Le alabamos y le bendecimos por eso, porque estaremos en su santa morada, en la morada de Dios, en el lugar especial preparado por Él para nosotros. Como Cristo le dijo a sus discípulos: mira, si me voy, no se preocupen, porque es que me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no se preocupen, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos esa certeza, esa afirmación, que la creemos porque sabemos que Dios es, como hemos estado diciendo y reiteramos. Por lo tanto, tal y como el pueblo se expresó adorando al Señor en gratitud al Señor por lo que Dios había hecho para con ellos, de la misma manera nosotros tenemos que expresar nuestra adoración en gratitud a Dios, porque la gratitud nos mueve a la adoración. Así que, hermanos, adoremos a Dios cada día, disfrutemos de su presencia y alabémosle, tanto cuando estemos reunidos en la iglesia, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos solitos en privado, estemos donde estemos, aprendamos a adorar a Dios. Esa es la enseñanza que para nosotros tiene esta primera lección de este nuevo leccionario, que espero que enriquezca nuestras vidas y sirva de profundo aliciente, sobre todo luego de haber visto unas lecciones tan enriquecedoras con el de salud integral. Ahora podamos reconocer que esa salud se logra en nuestra cercanía con Dios. Así que integramos todo lo que hemos aprendido a el reconocimiento de la adoración que Dios se merece y que debemos expresar por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. A Dios sea la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima lección, si así el Dios lo permite. Hasta luego, Dios te guarde. Alabado y glorificado el nombre del Señor, Dios liberador, que nos ayuda a través de la adoración a llegar hasta Él y a sentir su presencia. Pasemos al resumen que dice: las ideas principales de esta lección son: el Dios que se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras es el gran libertador. El Señor que se manifiesta por pura gracia hacia toda la humanidad encuentra su origen en el carácter de Dios. Nuestra adoración debe celebrar primeramente que Dios es, que Dios existe, pues es el único y verdadero Dios. Nuestra adoración debe celebrar las virtudes divinas ya descritas, su amor, su gracia y su bondad. Finalmente, nuestra adoración debe celebrar los actos milagrosos que Dios hace en beneficio de toda la humanidad, de la cual también formamos parte las personas de fe. Adoramos hoy en el tiempo presente. Celebramos hoy todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo
y todo lo que Dios hará. La poesía y el cántico forman parte integral de nuestra adoración. Al igual que en los tiempos de Moisés, la adoración celebra hoy la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Aleluya. Amén. Y de esta manera damos por terminado el estudio de esta lección número 1. Pasemos todos a la oración final. Compártala conmigo en este momento. Poderoso Dios, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por todos los milagros que haces cada día en beneficio nuestro, aunque sean relativamente pequeños. Celebramos la vida que nos das, sabiendo que tú eres amor y vida. Te rogamos que nos permitas vivir en esperanza, confesando tu victoria sobre las fuerzas del mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente, y será hasta la próxima si así el Señor lo permite. Dios les bendiga.